Sí, sí. MashaAllah. Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridos hermanos, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Y vamos a comenzar nuestra clase de tafsir del día de hoy, inshallah. Vamos a empezar a ver la sura Al-Ma'un, ¿sí? La sura de la asistencia, es la sura número 7. Y una sura que, según la mayoría de los exégetas, coinciden en que es mequinense por el tono en el que habla, porque habla sobre el Yawm al-Qiyamah, porque habla sobre las consecuencias que hay de realizar algunos actos. Es decir, directamente habla de la cuestión de la creencia sobre el día del juicio y también sobre una práctica como es el rezo, por ejemplo, o como es la asistencia, justamente, que es su nombre a los necesitados. Entonces, esta sura se cree que descendió por Abu Sufyan. Abu Sufyan parece que era una persona, sabemos que era una persona muy poderosa, era una persona que tenía mucho dinero, además de mucho poder en la Meca, y que aparentemente él, dicen, consumía 2 camellos por día, mm, los mandaba a sacrificar para comer, digamos, para que coman él y sus amigos, las personas a las que él invitaba a diario, su familia. Entonces hacía una gran ostentación, ¿no? Imagínense que en aquella época, igual que ahora, la cuestión de consumir carne era, digamos, algo costoso, ¿no? Y 2 camellos por día es algo que es inimaginable. Entonces, bueno, hay una gran posibilidad, según los exégetas, de que esto haya descendido justamente por esta razón, porque la forma que tenía Abu Sufyan de eh, ostentar, y que aparentemente, a pesar de hacer esto todos los días, una vez vino un huérfano y se acercó pidiendo comida y él lo apartó, dice, con su vara, ¿sí? Con su palo, así lo empujó, lo hizo que se vaya, lo alejó de una manera muy despectiva. Y a veces podemos ver que de la misma forma generalmente sucede cuando los necesitados van a golpear la puerta, las personas más poderosas, las personas que más dinero tienen, más ostentación hacen, que son generalmente los que menos ayudan, son generalmente los que menos dinero le pagan a sus empleados o los oprimen. Entonces esto realmente es un acto muy despreciable y que el mismo Sagrado Corán nos va a hablar en esta sura de este tipo de actos tan despreciables como es la ostentación, como es el rechazar al huérfano, rechazar al mendigo, rechazar al pobre, y que verdaderamente nosotros como musulmanes debemos aprender y debemos ir viendo estos detalles del Sagrado Corán y del comportamiento que tenían las personas que eran objeto de que desciendan algunas leyes coránicas que hablan tan fuerte sobre algunos temas, para no caer en los mismos actos despreciables. Muy bien. Hay otra versión que dice que posiblemente estas aleyas también pudieron haber descendido por Walid ibn Mughira, que nombramos en tafsir tanto de la sura Al-Kafirun como en la sura, si no me equivoco, lo habíamos visto en la sura Qul Huwa, habíamos hablado de Walid ibn Mughira, y también de As ibn Wa'il. Y por estos dos puede ser que descendió. El Imam Baqir alayhi salam, sobre el mérito de leer esta sura del Sagrado Corán, esta es de las suras cortas del Sagrado Corán, tiene 7 aleyas, no lo hemos dicho, es una de las suras cortas mequinenses. El Imam Baqir alayhi salam dijo que Dios aceptará la oración y el ayuno de quien recite esta sura en sus oraciones, tanto nawafil, las oraciones que son aconsejables, que son mustahab, como en las 5 oraciones diarias obligatorias,
Y que el mérito de esta sura, si se leen en los rezos, es que no serán computadas las faltas del creyente que crea y, por supuesto, como siempre decimos, que actúe según el mensaje que trae la sura. Muy bien. Entonces la sura dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. ¿Acaso has visto a quien desmiente el día del juicio? أرأيت الذي يكذب بالدين, aquel que desmiente, no dice Yaumuddin, en el Corán dice Yukaddibu biddin. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación que se hace de esto, porque, bueno, en las traducciones, no sé ahí en la traducción cómo viene, a ver, dice, has visto a quien desmiente el día de la recompensa. Muy bien, también es una posibilidad, pero en árabe dice Ara'aita, ¿sí? ¿Acaso has visto alladhi, aquel que yukaddi, que niega biddin, ¿sí? En lo que es el din? Bueno, entonces ahora vamos a ver si se refiere al din en general, que es la religión, que es la forma de vida, que es el Sagrado Corán, o al Yawmuddin, al día del juicio final. Muy bien. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ, aquel que rechaza al huérfano, dice. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, y no anima a los demás a alimentar a los pobres. O a los, el misquín es más que pobre, la persona que está así como en la miseria. وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, y cuidadito, guay, de los orantes. ¿Por qué el Corán dice guay, cuidadito con los orantes? Llamativo es. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, aquellos que en su oración son negligentes, se puede decir, ¿sí? Como la palabra sahu, cuando hay un error en el rezo, viene de ahí, pero esto sería un error a propósito, en este caso. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, aquellos que hacen ostentación, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, y que niegan la asistencia, que niegan ayuda. Entonces vamos a ir por partes, vamos a comenzar con las aleyas de esta sura, y la primera aleya que vamos a ver es esta pregunta que hace. Saben que cuando empieza con este alif, una oración en árabe es como cuando dice hal, es acaso, ¿sí? Es una forma de preguntar. ¿Ara'aita alladhi yukaddibu bid-din? ¿Acaso has visto aquel que niega el din, el juicio? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ, inmediatamente va a agregar esto, como podemos decir, dando a conocer de quién está hablando, y entonces dice aquel que rechaza al huérfano. En este caso, din significa el yawm, el día del juicio final. Entonces, las personas que desmienten el día del juicio, entonces van a demostrar este rechazo por el día del juicio a través de sus acciones. Que la persona que no tiene miedo al día del juicio, la persona que considera que el día del juicio no pasa nada, que no hay día del juicio, entonces va a hacer acciones que estén, digamos, a merced de sus deseos, y bueno, muchos pecados también puede hacer. Y bueno, en la sura se van a citar algunos ejemplos de los actos que la persona que niega el din o el yawmuddin va a realizar. Entonces, rechazar a los huérfanos, por ejemplo, es uno de los actos. Desalentar a los demás a que ayuden a los pobres, también es un acto muy reprobable.
eh, no observar correctamente la oración, o no dar distancia, o no creer en la oración, o considerar a la oración como algo que es, digamos, falso, o algo que no es necesario, etcétera, etcétera, también. Entonces, algunos exégetas sostienen que esta palabra din puede también significar el Sagrado Corán, puede significar el Islam como religión, como forma de vida, pero bueno, lo más adecuado es que se refiere a Yawm al-Qiyamah, ¿sí? O Yawm al-Din, el día del juicio, o de la retribución también, podemos decirlo también de esta forma. Y en algunas aleyas también, cuando se habla del Din, se habla del Yawm al-Din. Entonces, por esa razón, podemos confirmar que habla del día del juicio y de aquellos que niegan. Y que niegan el día del juicio también justamente por este motivo, ¿no? Que inmediatamente empieza a hablar de acciones que son acciones propias de aquellos que niegan el Yawm al-Qiyamah. Una persona realmente, cuando tiene en su mente la existencia del Yawm al-Qiyamah, no va a hacer este tipo de actos, no va a ser tan duro, por ejemplo, con los necesitados, o va, por ejemplo, a rechazar a una persona o al huérfano, por ejemplo, o va a tener, digamos, gafla con su religión, digamos, con el rezo, por ejemplo, con otros actos tan importantes. Muy bien. Entonces, continúa la sura diciendo, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, y no animan a los demás a alimentar al misquín, al pobre, digamos, a la persona que está en un estado de miseria. Muy bien. Este término, يَحُضُّ, significa rechazar, dice fuertemente, dice con un maltrato, cólera, ¿sí? Dice, deriva de la raíz had, y significa, dice, estimular al, o incentivar a alguien a realizar uno. Entonces, de esta forma el Corán está explicando que el sentido humanitario hacia los huérfanos, antes de citar lo que es la alimentación del huérfano, porque el dolor más grande que sufre el huérfano es la pérdida del afecto, ¿no? Entonces, en este caso, no anima a los demás a alimentar al menesteroso. Significa que, y esto tenemos que también, como lo señala el libro de Tafsir, entenderlo de esta manera, ¿no? Que la asistencia tiene que ver con una asistencia en el trato. Bueno, si es que el Sha'ne Nuzul, si es que realmente esta sura descendió por este acto que hizo Abu Sufyan de rechazar de manera así violenta a una persona, puede ser un yatim o un misquín, puede ser tanto un huérfano como un pobre que vino a pedir comida, rechazarlo, uno de los actos más bajos que puede hacer el hombre no es a veces no dar la ayuda. Puede ser que una persona no pueda dar ayuda, no tenga nada realmente para dar. No es el caso, por ejemplo, una persona que ostenta riqueza, ¿no? Como lo nombra la sura. Pero nosotros podemos encontrarnos en esta situación de que no tenemos nada para dar. Pero incluso el profeta dice, den sadaqa aunque sea con una sonrisa. Entonces, la cuestión del afecto que necesitan las personas que están necesitadas, que están en un estado de emergencia realmente, y sobre todo si son huérfanos, por ejemplo, que han sufrido una gran pérdida, o si son personas necesitadas en general, ¿no? Porque la persona necesitada, ya el hecho de tener que pedir, el hecho de no poder, por ejemplo, hacerse cargo por sí misma de sus necesidades, es realmente algo muy duro y muy triste que la persona sufre, y nosotros con el solo hecho de ser primeramente humanos con ellos, regalándoles una sonrisa, una mirada,
una mirada de misericordia, más allá de lo que le vamos a poder dar o otorgar en ayudas, nosotros realmente estamos eh, mostrando nuestra parte más humana, nuestra parte más pura y más cercana a Dios. Mientras que cuando nosotros rechazamos de mala manera a la persona necesitada, especialmente a los huérfanos, bueno, estamos mostrando lo peor. Y lo peor es justamente aquello que muestran las personas que niegan a Dios y niegan a Dios. Si una persona creyente, quiero decir, para ser más claro, si es verdaderamente creyente, no va a caer, ¿sí?, en este tipo de rechazos al pobre, al necesitado, al huérfano. El profeta también, ¿cuántos hadices tenemos sobre acariciar al huérfano que sea? No hace falta tener dinero para ayudar. No hace falta tener comida en ese momento para ayudar. Puede ser que una persona esté más necesitada que el mismo necesitado, pero con solo dar un gesto de amor, un gesto de bondad, un gesto de humanidad, realmente le estamos haciendo muy bien a personas que son invisibilizadas muchas veces en la sociedad. Y bueno, aparentemente esto descendió justamente por esta. Muy bien. Luego señala uno de los temas más importantes, el alimentar a los indigentes. Entonces nos comunica que si no está dentro de nuestras posibilidades, al menos debemos estimular a la persona y a los que pueden hacerlo también a que lo hagan. Bueno, aquí dice que la expresión, fadali, considerando que fa es causativa, afirma que la falta de la fe en la resurrección es la raíz de todos los vicios. En cambio, quien mantenga una fe firme en el día del juicio especialmente, bueno, todo lo que conlleva el día del juicio, ¿no?, que se presentan nuestros actos, nuestras acciones, que todo se pone, digamos, a flor de piel y sin un tipo de, digamos, de cortina, ¿sí?, o de algo que tape los defectos, sino que ahí queda todo como está, como realmente es. Entonces la persona realmente, cuando tiene un registro de esto en sus acciones, en su forma de obrar con los demás, se va a, digamos, a guardar, a cuidar del castigo y va a hacer las correctas. Fawad al-Musallin, esta es una de las partes más interesantes, más importantes, porque creo que a todos toca este tema. Cuidadito con Wail, con los que hacen salat. ¿Cómo pues? Es difícil, ¿no?, entender que Corán dice Fawad al-Musallin. Tendría que decir que los que no rezan. Sin embargo, acá está diciendo Wail de los que rezan. Wail de los que rezan. ¿Por qué? Dice عن صلاتهم ساهون. Aquellos que en sus rezos y oraciones dicen son sahún, podemos decir que son negligentes. Sahún es como la palabra sah. Vieron que cuando a veces cometemos algún tipo de error, salat, por ejemplo, decimos una palabra de más, o a veces se escapa alguna expresión, o por ejemplo, hicimos algún movimiento, por ejemplo, de menos, como una de los dos sujud, nos olvidamos. Cualquiera de estos errores que vamos a cometer en el rezo, podemos salvarlo haciendo la prosternación de Sa. Habrán escuchado que nos prosternamos así con Muhammad para salvar el salat, para corregir. Bueno, viene de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un error por falta de atención. Eso es lo que quiere decir Sa, ¿sí? Un error porque uno no estaba ahí prestando atención y bueno, se confundió. Entonces hay una parte que se puede decir es involuntario. Lo es involuntario, no hay problema, eso está perdonado y se corrige. En este caso, está hablando de cuando la persona realmente tiene una culpabilidad de ese error, ¿sí? O sea, es negligente, está en un estado de gafla, desinterés total y negligencia total de lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Lo dice hablando del salat.
Bueno, en esta ley ya entonces podemos considerar que se refiere a los errores que se cometen, por ejemplo, durante el rezo por no prestar atención. ¿Vieron? Hay personas que no prestan atención. El rezo, sabemos que es la forma de comunicarnos. Sabemos que cuando nosotros realmente queremos tener una comunicación, contacto, Dios nos está llamando 5 veces por día para comunicarnos, para entrevistarnos. Entonces es un momento realmente muy importante, que siempre decimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos cita alguien importante, no sé, el presidente o algo muy importante, y nos dice, por ejemplo, bueno, te espero a las 12 del mediodía, nosotros vamos a llegar en una actitud, ¿no?, de puntualidad, de prolijidad, vamos a perfumarnos, vestirnos bien, peinarnos bien. No vamos a llegar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Vamos a llegar a las 12, si podemos 12 menos 5, ya estamos ahí en la puerta. Porque le damos importancia a la persona que nos está por recibir. En el caso del rezo, ¿no?, muchas veces nosotros tenemos cierta negligencia en estas cosas, en el horario, tenemos negligencia en la forma, en guardar todos los detalles. El rezo tiene muchos detalles, forma correcta de rezar. Un ejemplo, nosotros durante el rezo, siempre para hacer el zikr, siempre para lo que vamos a decir en el rezo, tenemos que tener el cuerpo quieto, ¿no? Excepto en una situación, que es cuando nos estamos levantando, que decimos, eso lo podemos ir diciendo en movimiento. Pero cuando decimos Allahu Akbar, vamos a ir, por ejemplo, al rukú, no podemos decir Allahu Akbar mientras que estamos moviéndonos hacia el rukú, o cuando volvemos al rukú, o cuando vamos a hacer el sujud, sí, decir Allahu Akbar, el movimiento, eso es incorrecto. Hay que corregirlo. Si, por ejemplo, ahora lo están haciendo así, hay que estar el cuerpo quieto y decir Allahu Akbar. Y ahí, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Se para Allah, ¿sí? Siempre quieto el cuerpo. Se incorpora el rukú, cuando está quieto, Sami Allah liman hamida, Allahu Akbar. Esa es la forma correcta de hacer. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo en los movimientos, estoy, ¿no?, diciendo el zikr, por ejemplo, Sami Allah, ¿sí? Allahu Akbar, es incorrecto. La única vez en el salat que, estando en movimiento, voy a decir un zikr es cuando digo Sami Allah, perdón, cuando digo me paro y después no, siempre tiene que estar. Si yo soy negligente con esas cosas, lo escuché alguna vez pero no le doy importancia, sigo rezando como quiero. O, por ejemplo, para hacer el zikr tengo que estar bien, por ejemplo, en el sujud, ¿no? Todas las partes, las 7 partes del sujud bien apoyadas, el cuerpo sereno. Una vez que el cuerpo ya está sereno, quieto, ahí voy a hacer el zikr. No puedo, mientras que estoy apoyando la mano medio así mal puesta, en subhanallah, subhanallah, no, tengo que estar bien, y eso es una etiqueta, una forma de observar la oración también. Entonces, el horario, estas formas, la forma correcta de hacerlo, tener la ablución y hacer bien la ablución, estar bien cubierto, las partes que deben estar cubiertas del cuerpo, que estén bien cubiertas. Y todo esto hace a que, si yo no le doy importancia, digamos, soy un negligente en la oración. Y también, según una interpretación, dice que esto también puede ser aquellas personas que directamente o no hacen la oración o retrasan la oración. O, por ejemplo, dice que son hipócritas y que no creen que la oración tenga un resultado en el día del juicio, en el Yawm al-Qiyamah. O sea que la oración no es necesaria, no, ¿sí? Es más, nosotros en nuestra jurisprudencia islámica decimos que si una persona niega el salat, no si no lo hace. Después una persona no lo hace, pero dice, bueno, es wajib, es obligatorio. Pero si una persona va a negar el salat, es incrédulo. Muy bien.
Entonces, esto realmente es para reaccionar. Si nosotros vamos a ver que esta ley no habla de aquellos que la abandonan por completo la oración, sino aquellos que, por ejemplo, hacen eso sí, el otro no. O, por ejemplo, hacen los rezos, pero así nomás, sin prestar atención a la etiqueta, a los movimientos, al horario, a la forma, a la vestimenta, a todo lo que tiene que saber. La ley dice, pobrecitos, cuidadito, wild, ¿sí? Como se usa en español, viene del árabe, wild, que reza. Entonces, se queda que diré que no reza nunca, ¿no? Tenemos que tener mucha precaución con este tema, porque el tema del rezo es un tema muy importante, un tema que es crucial en el juicio y es un tema que, según las narraciones, el profeta murió diciendo la palabra salat, dejándonos, como podemos decir, una herencia, la práctica del salat muy importante, que es la columna vertebral de la religión, la columna en la que está sostenida toda nuestra religión, toda nuestra forma de vida. Por eso también es muy importante que nuestras actividades, que es muy difícil aquí en Occidente, incluso a mí me cuesta muchas veces que toda mi vida ronde según los horarios del salar, que debería ser así. Por ejemplo, a mí que me toca trabajar en una escuela, justamente a la hora del tour, a veces estoy dando clases, estamos dentro del aula. Bueno, estamos en un país que no es un país islámico, no es que suene el adán y paramos todas las actividades y vamos por repasar. Pero bueno, tratar de ir lo más pronto posible a pasar después y observar bien el horario de la oración, la etiqueta de la oración, como les digo, y fijarse bien en los errores que nosotros podemos estar cometiendo en el salat, corregir el salat. Realmente hacer salat es todo un arte. El salat es todo un arte, no es algo que se va a hacer así nomás. Se aprende así nomás, pero se va a corregir. Y cada vez hay cosas y cosas y cosas que van surgiendo y que tenemos que corregir. Si nosotros somos de las personas que le damos importancia, interés al rezo, entonces Dios también va a dar importancia al rezo que nosotros tenemos para él. Dios es misericordiosísimo, Dios acepta el rezo de todas las personas, de aquel que se prosternó medio torcido pero con el corazón. No estamos hablando de eso, no estamos metiéndonos en cómo Dios hace su juicio. Dios es misericordiosísimo y seguramente Él va a aceptar el rezo de todo el mundo. Pero lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo bien, debemos hacerlo bien y no ser negligentes. El problema está en la negligencia. El problema está en la negligencia. No es que Dios quiere lo difícil para nosotros o que nosotros compliquemos las cosas. No. El rezo tiene una forma de realizarse correcta y nosotros tenemos que ir puliendo nuestro rezo para no ser de estos que dice al-ladina hum an salatihim sahun. ¿Sí? Entonces, no ser de los negligentes, los que, digamos, cometen errores a propósito, ¿salat? O más bien no decir a propósito, sino por culpa, con culpabilidad, porque no intentan corregir este rezo. Hoy, alhamdulillah, hay muchos medios como para corregir el rezo y no hace falta tener un sheikh al lado que lo corrija uno. Entonces, vemos muchos musulmanes, a mí me ha pasado ver muchos musulmanes, incluso ver algunos que han llegado a estudios importantes dentro de lo que es el seminario islámico, cometer muchos errores en los rezos, muchos. Yo me asombré realmente, incluso en la República Islámica, de ver tanta gente que a veces se hacía mal la ablución o rezaba mal. Llamativo eso, muy llamativo realmente. Por eso ninguno estamos a salvo y todos tenemos algo que corregir siempre, debemos corregirlo para no caer en esa negligencia que nombra esta ley.
y que según los exégetas trata de eso, ¿no? De ese tipo de no corregir, o de las personas que un día rezan y otro día no. Hoy tenían ganas de rezar, al otro día no tenían ganas de hacer otra cosa. Por eso insistimos en esto, que decir la ilaha illallah con la lengua solamente no sirve. Si por ejemplo en el adán están diciendo ashhadu an la ilaha illallah, yo estoy escuchando esa palabra y sé que tengo que ir a rezar, y me quedo mirando la novela, bueno, entonces en ese momento, aunque suena la ilaha illallah, mis actos no dicen la ilaha, mis actos dicen la ilaha illa el televisión, por ejemplo, la televisión, o la novela, o lo que fuera. ¿Mm? No tener mucho cuidado con las cuestiones, y la cuestión del shirk que podemos hacer constantemente. Tenemos que reforzar nuestras acciones en tawhid, inshallah. Muy bien. Alladina hum yura'un, dice la sexta ley, dice, otra de las peores acciones del hombre es la ostentación. Y también puede tener que, según algunos exégetas, lo dicen, que puede ser que esta aleya complemente la anterior. ¿Por qué? Porque lo que es el ariá, ¿no? La ostentación. De ahí viene yura'un. Porque también hay mucha gente que es negligente en el rezo, pero cuando ellos rezan adelante de otras personas, ahí no, ahí tratan de corregir y hacer bien el rezo y que se note bien, y lo que es la realidad, que es la ostentación en la religión, que es de las peores cosas, es un acto que tiene que ver mucho con el nifaq, es un tipo de nifaq o de hipocresía. Como el caso de una persona, dicen que estaba rezando, y bueno, rezaba así nomás, ¿no? Sin mucha importancia, pero sintió que se abrió la puerta de la mezquita y estaba solo rezando, o de la musalla. Entonces dijo, bueno, seguro viene alguien capaz que importante, y ahí empezó a hacer el rezo de otra manera. Empezó, ¿no? Si antes decía, por ejemplo, no sé, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, empezó ya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, así como que estaba llorando, ¿no? O sea, todo muy actuado, con ostentación. Dice, cuando se da vuelta para ver quién era, que a ver si lo había visto rezar, dice, había entrado un perro. Entonces rezó, no rezó para él, rezó para el perro. Hay otra forma que yo escuché, que un gato. Bueno, más allá de lo que haya sido un perro o un gato, la realidad es que nunca estuvo rezando para Dios. Entonces, la cuestión de la ostentación en las cuestiones materiales o en las cuestiones espirituales también es de las peores acciones del hombre, que le hacen un gran daño al mismo hombre que lo comete, más que nada al mismo hombre que lo comete, porque no son verdaderas, entonces no tienen ningún beneficio. Y además, al ser falsas y al querer demostrar algo que no es, no lo beneficia ni con Dios ni con la gente, porque la gente lo termina bien. Es muy notorio. Cuando una persona es ostentosa, sobre todo en las cuestiones espirituales y de religión, enseguida eso se ve, se ve claramente. Y no se beneficia en querer engañar a nadie. Y a Dios tampoco lo va a engañar, así que se engaña a sí mismo, ¿no? Y con respecto a lo que es la ostentación material también, algo que es muy desagradable, sobre todo porque es una burla y una falta de respeto a los necesitados, ¿no? Entonces el musulmán siempre tiene que tener este camino de la moderación en los gastos, la moderación en la vestimenta, en cosas que va a poseer. Puede ser una persona muy poderosa, pero no necesariamente tiene que ser ostentoso. Yo recuerdo que años que estuve en la República Islámica, estudiando y viviendo allí, conocí una persona que era multimillonaria, tenía mucho dinero, una empresa en China muy poderosa, una papelera. El hombre incluso tenía hasta su avión privado, todo, pero él andaba en un auto que no era un auto muy, ¿no? Muy, digamos, de una persona pobre tampoco, un auto que estaba bien, pero no era un Rolls Royce o algo de esto, ¿no? Un auto de marca china.
Eh, y él decía, y uno si lo veía realmente también, veía que estaba bien vestido, pero no eran esas ropas ostentosas y esos trajes italianos, ¿no? El nacional iraní, y el hombre siempre muy humilde realmente, y esas personas nos enseñan mucho. A veces uno que no tiene nada, lo poquito que tiene lo quiere sacar a relucir, que también está mal, y este hombre que tan poderoso era, la mayoría no digo la mayoría, pero gran parte de su dinero lo ponía en buenas acciones y andaba por la vida que uno no se daba cuenta que una persona con tanto poder económico. Así que la cuestión también de lo que significa la ostentación. Bueno, a alguien se le pretió el micrófono, Bismillah. Bien, entonces estas cuestiones de la ostentación realmente son cuestiones que tenemos que tener verdaderamente mucho cuidado. Y sobre todo, como dijimos, la ostentación espiritual. Muy bien. Y la última ley, ya llegamos a la última ley, ella dice, وَيَمْنَعُونَ الْمَعْرُوفَ, ¿sí? Y niegan la asistencia. Entonces nosotros podemos ser ostentosos. Por ejemplo, una persona puede ser una persona rica, ostentosa, no le importa nada del día del juicio, digamos, lleva una vida como todo lo que nombra aquí, esta sura del Corán, pero en lo que es el ma'un, ¿sí? Que significa una mínima cantidad, es decir, yamna'u es el prohibir, ¿sí? Poner un mana, digamos, una barrera, una prohibición, un obstáculo, al ma'un, es decir, a la mínima asistencia. Entonces, eso quiere decir que digamos, es peor, digamos, que todo lo anterior, ¿no? Una persona, por ejemplo, aquí nombra, dice que en este caso es una pequeña ayuda. Por ejemplo, dice, cuando nombra aquí a los vecinos que piden un poco de sal o un poco de azúcar, ¿no? Y hasta esas cuestiones ponen difíciles. Entonces dificultan eso y, y no lo entregan y no, digamos, tampoco incitan a las demás personas a hacerlo. O sea, en cosas insignificantes, queremos decir, ni siquiera permite que se ayude. Y aquí también dice que en otra versión que este ma'un significa el zakat, que es un impuesto islámico, un impuesto religioso. Dice, dado que comparado con la riqueza de quien debe abonarlo, es poca cantidad. ¿Sí? Algunas veces es el 10%, otra el 5% y otra el 2,5%. Bueno, sabemos que el zakat no se refiere al zakat del fitr acá, Ramadán, se dedica al zakat que hay, saben, por los animales, por los granos, por el oro, por la plata, hay que pagar el zakat, pero bueno, obviamente es gente que tiene mucho, ¿sí? Entonces debe pagar un poquito de eso anualmente. Muy bien. Entonces, impedir el zakat es de las peores acciones y el mismo Imam Sadiq alayhi salam dijo, ma'un es el préstamo que una persona facilita a otra. Dice, son los medios de subsistencia que se prestan al prójimo y los actos benévolos que el ser humano realiza. El que en la ley ya se mencione a una acción tras otra, es decir, la ostentación y la negación de la mínima asistencia, es como si indicara que todo lo que ellos hacen para Dios lo realizan por la gente. Y lo que es para la gente, no lo cumplen. De este modo no llega ningún derecho a su vez. El profeta, alayhi salatu wasalam, les dijo al respecto, dice, Dios no tratará con su bondad, ni se acordará del día del juicio final de aquellos que priven a sus vecinos de pequeños, pero imprescindibles medios. Y qué mal estancia tendrán aquellos que Dios abandona. La ilaha. Muy bien. Entonces, no vamos a avanzar más, tenemos un poquito más para decir que lo vamos a dejar para
próxima clase, inshallah, a ver cómo estamos de tiempo. Muy bien, estamos justo a tiempo, subhanallah. Pero vamos a cerrar el tema diciendo que realmente es toda una escuela de comportamiento esta misma postura que estamos estudiando en estas clases, aún, y que esa, digamos, esa negación del día del juicio, esa negación de que nuestros actos van a tener un resultado y que vamos a tener que comparecer ante Allah por todo lo que hicimos. Cuando no hay una conciencia de ello, se caen las peores cosas. Por ejemplo, el hecho de negar las mínimas ayudas, como pone aquí el ejemplo, ¿no? Un vecino que necesita un poco de azúcar, un poco de sal o un poquito de arroz porque no tiene algo para comer. Entonces se lo vamos a negar, pudiendo ayudar. Realmente es de los actos bajos. Y las personas que caen en los actos más bajos son las personas incrédulas. Personas incrédulas que niegan el día del juicio porque no tienen ningún tipo de temor para la otra vida. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos no caer? O sea, realmente cualquiera puede caer en esos actos, puede caer en ese, digamos, uno se relaja y puede llegar a caer en todos estos tipos de comportamiento. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, si uno empieza un poco a dejarse lavar el cerebro, ¿no? Por la televisión, por los noticieros y todo lo que hay, termina odiando al pobre. Esto pasa realmente. Yo veo mucha gente, a veces que tienen, se dice de esto, o bueno, a veces ponen en los memes estos que aman, ¿no? Tienen el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Que viven en una vecindad, pero que tienen un poquito más que el otro, que creen que son más y rechazan al pobre, que rechazan al necesitado, rechazan al huérfano y todo les parece mal. Lo que sean ayudas para los necesitados. Realmente no hay que caer en esas cosas. El creyente es muy inteligente, muy intuitivo y sabe no caer en estas cosas. Pero si nosotros somos víctimas a veces de este tipo de pensamientos y de comportamientos, sobre todo, que vemos a nuestro alrededor, que mucha gente cae en ese odio visceral al pobre que recibe una ayuda del gobierno, por ejemplo. Estemos en el país que estemos, ¿no? Son vagos, son estos, son los otros. Bueno, pero hay gente que no tiene la posibilidad de estudiar, de tener un buen trabajo, de llevar una comida digna para su familia y necesitan ayuda. Entonces, nosotros no tenemos que caer en esos comportamientos, porque es el comportamiento de personas como Abu Sufyan, no como la del profeta. El profeta, cuando venían a pedir ayuda a los imames, no andaban fijándose si la persona realmente necesitaba o no. ¿Será que necesito o será que es un vago que quiere vivir de lo que pide? No, yo no pregunto. Ellos daban, ¿sí? Daban ya. Y Dios sabe. Esa es la actitud que tiene que tomar ellos. Y con respecto a las cuestiones prácticas, como el rezo que nombra la basura, lo mismo. ¿Para quién es? Para Dios. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Bien. No hay que ser negligentes. Inshallah que Dios nos dé el éxito. Inshallah que cada paso que demos en estas clases sea para corregir nuestro comportamiento, inshallah, a través del Sagrado Corán. Y la próxima clase cerraremos el tema, inshallah, el sábado y empezaremos con una nueva sura, un nuevo capítulo del Sagrado Corán. Ya les confirmo qué capítulo vamos a comenzar. A ver, bismillah, que nos toca. La sura de los Qurayshi, Surat Quraysh, que también, Surat Fil y Surat Quraysh van juntas, ya lo vamos a ver, es entretenido, inshallah. Así que, queridos hermanos, por hoy vamos a dejar aquí la... Bueno, que Dios los bendiga mucho. Walhamdulillah, rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Sheikh. Jazakallah. Muchas gracias, Sheikh Cerrilla. Muchas gracias, Sheikh. Bien, Salam. Dios los bendiga mucho. Chao.